Y ya que estamos en temas culturales. Exactamente, la historia de México en 100 viñetas. Luis, es una nueva exposición del Centro Cultural España en México. Esta mañana nos acompaña en el estudio Eva Bañuelos, quien es subdirectora de promoción cultural de este Centro Cultural de España en nuestro país. Así es, bienvenida Eva, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo además. Buenos días, encantada de estar aquí. Pues aprovechamos que está empezando el día para invitar a nuestra audiencia a visitarla. ¿De qué se tratan estas 100 viñetas? Sí, el proyecto de la exposición es una versión museografiada, trasladada al espacio del Centro Cultural de España, del proyecto de la nueva historia mínima de México, del Colmex, que después la editorial española Turner lo transformó en un proyecto de 8 volúmenes ilustrados, con la ilustración. Entonces, a partir de estas ilustraciones, hemos desarrollado un proyecto en el que puedes recorrer a través del Centro Cultural de España la historia de México. Que bueno, ahí se entiende el vínculo, ¿no?, que pudieras ver entre la historia de México y el Centro Cultural de España, ¿no? El Colegio de México, que ha preparado quizás de los mejores textos en torno a la historia de nuestro país, a los estudios sociales que tienen que ver con nuestro pasado y con nuestra realidad, pues están fincados con una cooperación, con un lazo entrañable con la comunidad española en nuestro país. Sí, hay muchas razones por las que nos parecía muy pertinente realizarlo. El Centro Cultural de España está en el Zócalo, a espaldas de la Catedral Metropolitana. Nosotros resguardamos vestigios prehispánicos en nuestro museo de sitio. O sea que el propio edificio sentimos que habla mucho de la historia de este país. Por otro lado, el Colmex también está muy vinculado con la historia de España, con los 80 años del exilio español que se celebran este año. Nos parecía que funcionaba muy bien y que es el lugar perfecto para poderte acercar a descubrir eso y profundizar en lo que nos propone, ¿no? Sobre todo es una invitación a profundizar más. La exposición es, digamos, un aperitivo, una invitación. Eva, pues precisamente, ¿cómo se escogieron estos 100 momentos, estas 100 viñetas? ¿Quién lo curó? Pues sí, ¿cuál fue el criterio para escoger específicamente esos instantes para resumir una grandísima historia? Entiendo que ya había sido breve con el Colmex, pero en viñetas, que es todavía más complejo. Sí, lo que quisimos fue bueno, que cada uno de los 8 volúmenes, que está ilustrado por un creador, artista distinto, tuvieran su presencia. Es complicado porque, por ejemplo, el ejemplar del México antiguo pues, recoge desde el cruce del estrecho de Bering casi hasta la época prehispánica, es muchísimo tiempo. Hay volúmenes más cortos, ¿no? Por ejemplo, el que está dedicado a la Revolución. Entonces, lo que se intenta es, en un trabajo colectivo que hemos realizado con el Colmex y con la editorial Turner, también apostar por el poder de la imagen, ¿no? Hemos pensado mucho en la importancia de ser atractivo, de invitar, de que se generara un proyecto que fuera visualmente muy atractivo, que pusiera en valor la importancia de la ilustración y la capacidad de la ilustración para narrar estas historias que a veces en un texto académico la gente se siente menos interesada. México es cuna de grandes ilustradores, de grandes viñetistas, de grandes caricaturistas. ¿Es un trabajo de algunas personalidades? ¿Es un trabajo más bien de un despacho, de una editorial que reunió a algunos especialistas? Cuéntanos qué podremos descubrir en torno a estilos, a perspectivas y a posibilidades en torno al diseño. Sí, siento que cada volumen es un trabajo muy cuidado que ha realizado Turner, porque siempre es un conjunto en el que se trabaja con un académico y un ilustrador para desarrollar cada uno de esos proyectos que son distintos y que han ido naciendo también al calor de ciertas conmemoraciones o intereses, ¿no? Como la cuestión del Bicentenario o la Revolución. Y cada proyecto es muy singular, muy distinto, tienen estilos muy variados en los diferentes libros, que eso es también algo que vamos a abordar en algunas actividades paralelas que estamos desarrollando, ¿no? O sea, cómo ese clic en el que la ilustración se vuelve esa plataforma tan elocuente a la hora de hablar de sucesos históricos. No, y además, como bien dices, y como bien decías tú también, Alex, el dibujo permite quizá una tonalidad distinta a la hora en la que contamos la historia. Y hablo de ironías, de mensajes ocultos, ¿no? De muchas cosas que nos han regalado, como bien dices, viñetistas a lo largo de la historia. Veíamos hace unos instantes que las actividades comienzan incluso afuera del museo, están desde la calle. ¿Y qué más va a pasar adentro? ¿Qué más acompaña a este evento?
Sí, las rejas de la catedral tenemos un espacio expositivo de forma permanente que trabajamos con la Catedral Metropolitana y nos parece que es el propio espacio público es donde empieza un poco el recorrido, ¿no? Entonces hay una selección de hojas del libro y conforme vas entrando te encuentras con unas gigantografías que hablan de algunos hechos particulares desde el México antiguo, momentos de la conquista, que está esa imagen que elegimos del encuentro, de repente aparecen los barcos, la imprenta y luego tenemos un espacio en el que con tecnología es una especie de bombardeo de imágenes en el que es una reunión que rompe la linealidad con la que se trabaja siempre la historia para centrarnos como en el poder de la imagen, ¿no? Es como un espacio envolvente. Y finalmente hay una línea del tiempo que ahí, digamos, sí ya no ha habido una selección. Ahí puede recorrer los sucesos históricos más importantes de la historia de México. En paralelo tenemos un ciclo de conferencias, la próxima es el martes 27 de agosto con Antonio Rubial, un experto en historia cultural y social de la Nueva España. Ahora, Eva, hace unos días estaba yo en una librería y descubrí la versión actualizada de esta historia mínima de México, editada por el Colegio de México. ¿Corresponde este texto a esta versión? Es decir, vamos a hacer el recorrido desde este, relato que hace el documento que conocemos todos a partir del cruce por el estrecho de Bering, ya hasta el último proceso de 2018, o ¿hasta dónde llega? Los libros llegan hasta la victoria de Fox. Okay. O sea, es que recorren todo el siglo XX y el principio del XXI. Entonces, bueno, digamos que sí está ya muy próximo, ¿no? O sea, sí es muy interesante el último volumen, el que han publicado Turner con el siglo XXI, en el que, pues, hay sucesos como pues, la victoria de Fox o el terremoto del 85, cuestiones con las que ya el público se siente muy interpelado porque ha sido protagonista. Claro. Y regálanos por último, nos quedan unos segunditos, la invitación, ¿en qué horario está disponible? Recuérdanos por favor la dirección del Centro Cultural. El Centro Cultural de España está a espaldas de la Catedral, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle Guatemala. Está abierto de martes a domingo, la entrada siempre es libre y gratuita. Pueden consultar toda la información en nuestras redes sociales o en la página web y abrimos de 11 de la mañana a 9 de la noche todos los días para la visita de la exposición. Pues hoy es muchísimas gracias. un excelente día, además. Qué bueno que empezamos temprano. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias y gracias por la invitación.